Ya que en estas fiestas tradicionales hablamos de tantos Reyes Magos y de tantos regalos, bueno, siempre estamos pensando con qué podemos interesar a nuestros hijos. Y vean lo que tenemos aquí. Esto tiene que ver con lo que nos propone Mariana Saura, un paseo por el Montevideo de Torres García. Y estoy hablando de un libro para niños que le vamos a preguntar a Mariana, obviamente, cómo surge, de qué manera nos va recorriendo o haciendo recorrer la ciudad y de qué manera nos va introduciendo, en definitiva, en el mundo de las artes plásticas. Primero que nada, bienvenida, un placer tenerte esta mañana aquí. Muchas gracias, el placer es todo mío. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer un libro infantil con una recorrida en la que en definitiva vamos descubriendo, creo que no solamente a Torres García, pero ¿cuál fue, digamos, el motivo, la inspiración para hacerlo? Bueno, en realidad fue algo que me planteó una maestra cuando mi hijo tenía 3 años. Me planteó que ella estaba trabajando el tema del arte en el aula y quería cerrar la clase, todo el hilo conductor del año con una clase de un padre. Ajá. Entonces me planteó como soy arquitecta, me planteó el tema, si no estaba interesada en cerrar, cerrar un poco la propuesta, y me planteó que si podía ser Torres García, un artista uruguayo. Bueno, entonces empecé en todo la un desafío, búsqueda. porque digamos, era plantearse para niños prácticamente una clase sobre Torres García, digo, me imagino en el lenguaje de niños, pero a una mamá. Sí, o sea, más allá, digo, del hecho de que sos docente también, ¿no? Sí. Fue un trabajo muy difícil para mí, pensar cómo iba a encarar ese tema con niños de 3 años, que les cuesta mucho seguirte cuando vos no estás programada, ¿no? Digamos. Bueno, entonces empecé a pensar en el lenguaje de ellos y, bueno, fue cuando se me ocurrió escribir un cuento. ¿Un cuento? Un cuento. Y sí. fue hecho en forma de cuento, digamos. Fue hecho, sí, es un cuento entre Joaquina y Mateo, que es su acompañante. Bueno, empieza a recorrer Montevideo, puntos iconográficos dentro de lo que es la ciudad, que a su vez están dentro de la obra que elegí para explicarles estas artes plásticas, ¿no? Elegí una obra muy sencillita para que ellos pudieran identificar casi todos los elementos que la componen. Y bueno, y que ellos a su vez en ese paseo que uno va haciendo, que hace primero referencia a los puertos, después a la estación de ferrocarril de AFE, y bueno, a partir de ahí se presenta la obra. Ellos empiezan a reconocer los símbolos que hay ahí, porque ya los vieron, bueno, el barco, la ciudad, un poco el tren también, el hombre, o sea, son imágenes que ellos logran reconocer fácilmente y que además uno los va guiando. Se me ocurre, el libro, el cuento, en este caso, está acompañado de muy bonitas imágenes, es decir, tú decías recién, se arranca de alguna manera con esta imagen del puerto. Este es el puertito del buceo. El puertito del buceo, sí. Claro, el puertito del buceo con la imagen de Joaquina, que está junto a Mateo, que es su acompañante. Y a partir de allí, la primera imagen que surge es como fuerte la del faro. Sí, el faro, más bien toda la ensenada, ahí, bueno, lo que es el yacht, que es un icono bastante importante, y bueno, dentro hay pequeños chistes en la parte de arquitectura, un poco. Me saqué todas las mañas que... Eso te iba a decir, allí hay no solamente una introducción al tema de las artes plásticas por el lado de Torres García, sino también hay mucho del conocimiento arquitectónico que me imagino lo debes centrar en alguna época particular que debe enamorarte más que otras en la arquitectura montevideana. Sí, la época del modernismo para mí es fundamental. Creo que fue un hito que cambió la cultura radicalmente, y bueno, creo que también por eso es la pasión por Torres García, que logró traernos a las artes plásticas todo ese mundo moderno del cual nosotros estábamos completamente ajenos. No capaz que la parte más bien académica, ¿no? Sino capaz que sí lo cultural, ¿no? Todavía estábamos en otra época a nivel general, ¿no? Mariana, y
¿recomendarías que además de la lectura del libro, que está muy bien ilustrado con todos estos puntos, igualmente se hiciera la recorrida de estos puntos que no son muy familiares, pero que a la vez de sernos familiares muchas veces pasamos por delante de ellos sin tal vez el ojo que le has puesto en este cuento que vas desarrollando en el libro? Sí, como bien decías, es un paseo que siempre hacemos. Es un paseo que está en el identitario de toda la cultura, de todos nosotros, e incluso de los turistas, ¿no? O Sí. sea, pasear por la Rambla, terminar en la Escollera, eso es el recorrido básico. Bueno, sí, los invito a seguir un poquito más, a terminar en la estación de ferrocarril, así todos podemos de alguna manera impulsar la renovación y el uso público, porque es un espacio maravilloso y es una pena tenerlo en esa forma. Pero bueno, por eso también se centra y se presenta el arte de Torres García en ese contexto, pensando que está todo reciclado. Bien. Mariana, dijiste que la clase fue para niños y niñas de 3 años. 3 años. ¿Recomendarías la lectura a los papás para niños a partir de los 3 años del cuento? Sí. Bien. Creo que una de las cosas importantes del libro, o por lo menos la idea con la que lo hice, fue que se pudiera leer en varias etapas. O sea, es perfectamente abarcable para niños de 3 cuando vos hablas de los colores, de las figuras geométricas, Claro. de la composición de figuras geométricas, y de toda la parte simbólica lo dejas para un poco más adelante. Entonces, como que año a año, o sea, el arte es un aprendizaje muy de a poco, muy de a cuentagotas. Entonces, y los niños les gusta leer los libros cada tanto, retomar y leer y volver a vincularse. Entonces, el hecho de que sea capítulo a capítulo, que vaya profundizando, que vaya ampliando el conocimiento, me parece que es una de las cosas más lindas del libro. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. No, por Lo mejor favor, para un vos gusto. en el próximo año 2018. Y bueno, queda hecha la recomendación de este paseo por el Montevideo de Torres García de Mariana Saura, que nos ha visitado hoy en la mañana de Arriba Gente. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos cerrando.